Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a este espacio. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, es un verdadero placer compartir con ustedes estas apasionantes historias. Hoy vamos a desvelar un misterio, una historia que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo, y es que vamos a hablar de la aventura italiana de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien, vamos a sumergirnos en los detalles más profundos, los rumores más jugosos y las emociones que rodearon su paso por Italia. Prepárense porque esto va a estar, como decimos en muchos de nuestros rincones favoritos, buenísimo. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a este canal, activen la campanita y no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones, porque cada semana traemos algo nuevo y emocionante. Imaginen esto, Italia, ese país que es sinónimo de arte, de moda, de romance, de gastronomía que nos hace soñar, y de repente, dos de los actores turcos más exitosos y carismáticos aterrizan en su suelo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta repentina, pero deslumbrante incursión en tierras italianas? Pues bien, la respuesta es tan fascinante como ellos mismos, y nos lleva a un terreno donde la pantalla chica se fusiona con la vida real, y la fama internacional se vive en su máxima expresión. Demet Özdemir, la carismática protagonista que nos robó el corazón en Erkenci, y Can Yaman, su CEO protagonista y con quien compartió una química innegable en la pantalla, se embarcaron en un viaje que fue mucho más allá de una simple visita turística o una oportunidad laboral puntual. Fue un fenómeno que resonó en Europa y consolidó su estatus de estrellas globales. Empecemos por el principio porque para entender la magnitud de su aventura italiana, debemos situarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue esta aventura italiana? Principalmente hablamos de un periodo que se extendió a lo largo de varios meses, con visitas puntuales pero estratégicas, y la participación activa de ambos en proyectos que los catapultaron aún más a la fama internacional, especialmente en Italia. Y es que, seamos sinceros, la popularidad de Erkenci cruzó fronteras de una manera espectacular, como una ola imparable, y Italia fue uno de los epicentros de este fenómeno televisivo sin precedentes. El público italiano se enamoró perdidamente de la historia de amor de Can Yaman, de sus altibajos, de sus momentos tiernos y de sus apasionadas reconciliaciones. Y por supuesto, la química palpable entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que hizo que esta serie se convirtiera en un fenómeno de culto. Por parte de Demet Özdemir, su incursión en Italia estuvo marcada por varios eventos importantes que no solo la conectaron con su público, sino que también la posicionaron como una figura de relevancia en el panorama del entretenimiento europeo. Uno de los momentos más destacados, sin duda alguna, fue su participación en el prestigioso Festival de San Remo. Para quienes no lo conocen, este evento musical es una verdadera institución en Italia, una tradición que paraliza al país y que atrae a millones de espectadores cada noche. Imaginen a Demet luciendo espectacular, vestida con diseños que acentuaban su belleza natural, compartiendo escenario con grandes figuras de la música y el entretenimiento italiano, leyendas y estrellas emergentes. Fue un momento cumbre para su carrera internacional, un escaparate perfecto para demostrar su versatilidad, su carisma natural y su elegancia, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando al exigente público italiano. Pero su estancia en Italia no se limitó a eventos formales. Demet también se permitió el lujo de disfrutar de la auténtica Dolce Vita. Recorrió ciudades emblemáticas como Roma, Florencia y Milán, empapándose de su historia, su arte y su arquitectura. Degustó la deliciosa gastronomía italiana, desde la pasta fresca hasta los helados artesanales, compartiendo instantes de su viaje con sus seguidores italianos, quienes la recibieron con una calidez y un cariño que ella supo captar y cultivar con su cercanía y autenticidad. Se generó una conexión muy especial, una hermandad entre el artista y su público que va más allá de la pantalla. Pero claro, cuando hablamos de Demet Özdemir en Italia, es casi imposible, y sería un gran error, no mencionar a Can Yaman. La pareja que protagonizó Erkenci no solo generó un torbellino de emociones en la pantalla, sino que su presencia conjunta en Italia desató un huracán de especulaciones y anhelos por parte de los fans. Su relación en la serie era tan real, tan convincente, que los seguidores no solo deseaban verlos juntos en pantalla una y otra vez, sino que también anhelaban, con todas sus fuerzas, que esa magia trascendiera a la vida real. Y esta esperanza, este deseo colectivo se alimentó en gran medida por sus apariciones conjuntas y los rumores que surgieron durante sus estancias en Italia. Can Yaman, por su parte, ya contaba con una base de fans increíblemente sólida en Italia antes de esta aventura,
gracias al rotundo éxito de otras telenovelas turcas que habían conquistado el corazón del público italiano. Sin embargo, su presencia en Italia se intensificó aún más, se hizo más palpable, con su participación en proyectos específicos y, como no podía ser de otra manera, con los inevitables rumores y la intensa atención mediática que siempre rodea a una figura de su talla. Se le vio en eventos de moda, en entrevistas exclusivas, en alfombras rojas, y por supuesto, en encuentros casuales que alimentaron la imaginación de miles de fans y de la prensa, siempre ávida de una buena exclusiva. Y aquí es donde la aventura se vuelve más intrigante, donde el misterio se teje con hilos de realidad y ficción. La prensa italiana, siempre atenta a las personalidades que irrumpen en su país, y los medios de comunicación turcos, que seguían cada paso de sus estrellas, estuvieron muy pendientes de cada movimiento de Demet y Can. Se les veía juntos en eventos, se rumoraba sobre encuentros privados, y la química que compartían, tanto en sus apariciones públicas como en la pantalla, era tan evidente que resultaba casi imposible de ignorar. ¿Eran solo compañeros de trabajo y amigos entrañables, o había algo más profundo, una conexión real que iba más allá de la actuación? Esta pregunta resonaba en cada titular, en cada comentario de redes sociales, en cada conversación de café entre fans. Pensemos en algunos momentos clave que alimentaron esta especulación. Hubo apariciones conjuntas en eventos de gala, donde la forma en que se miraban, la complicidad que mostraban al sonreír, la manera en que se apoyaban mutuamente, todo esto alimentaba la fantasía de los fans y creaba un aura de romance palpable. Italia, con su ambiente inherentemente romántico y apasionado, con sus paisajes de ensueño y su cultura de la bella vita, parecía el escenario perfecto para que cualquier posible romance floreciera en secreto o al menos para que la idea de uno se afianzara en la imaginación colectiva. Y los medios, siempre ávidos de exclusivas y de historias que mantuvieran a su audiencia enganchada, no dejaron pasar la oportunidad de capturar cada instante, cada gesto, cada sonrisa, interpretándolos a menudo de la manera más romántica posible. Pero, ¿qué hay de la realidad detrás de todos estos rumores y especulaciones? Es importante recordar, y siempre lo recalcamos en nuestros análisis, que si bien la química en pantalla es un arte que requiere talento y conexión, la vida real tiene sus propios matices y complejidades. Demet Özdemir y Can Yaman, ambos profesionales hasta la médula, han sido siempre muy abiertos sobre su amistad, el gran respeto que se tienen mutuamente y el valor que le dan a su relación laboral. Sin embargo, hasta la fecha, nunca han confirmado públicamente una relación romántica. Lo que sí es cierto y es un hecho innegable es que su paso por Italia coincidió con un periodo de apogeo de popularidad para ambos, y la atención mediática que generaron, tanto juntos como por separado, fue simplemente monumental. Italia se convirtió en el epicentro de un fenómeno que los elevó aún más en el escenario internacional. La aventura italiana de Demet Özdemir y Can Yaman no fue solo una cuestión de trabajo o de visitas protocolarias. Fue un verdadero fenómeno cultural que demostró el poder arrollador de la televisión turca para cautivar audiencias a nivel mundial. Demostraron con creces que son capaces de triunfar fuera de su país de origen, de conectar con públicos diversos y de generar un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Para Demet, Italia representó una plataforma inmejorable para consolidar su imagen como una estrella global en ascenso. Participar en eventos de la magnitud del Festival de Sanremo, interactuar con la prensa internacional que cubría el evento, y ser recibida con tanto cariño y admiración por el público italiano, sin duda alguna, impulsó su carrera hacia nuevas y emocionantes alturas. Su elegancia innata, su talento actoral y su personalidad arrolladora la convirtieron en una embajadora de la belleza y el talento turco, capaz de deslumbrar en cualquier escenario. Para Can, Italia significó la reafirmación de su estatus como uno de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Su carisma desenfadado, su estilo particular y su presencia magnética conquistaron aún más corazones italianos, y su mera presencia en eventos se convirtió en un evento en sí mismo, atrayendo multitudes de fans y flashes de cámaras. Si bien siempre ha sido una figura mediática muy popular, su paso por Italia le brindó una proyección aún mayor en Europa, consolidando su imagen como un ídolo de masas. Y ahora, la pregunta que siempre surge, la que todos los fans se hacen y debaten apasionadamente, ¿fueron pareja en Italia? La verdad es que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó de una manera casi mágica para muchos fans. La intensidad de su trabajo juntos, la amistad profunda y genuina que mostraron, y la constante atención mediática que los rodeaba, crearon un aura de misterio y romance que era irresistible.
Lo que podemos decir con certeza basándonos en los hechos y en las evidencias, es que compartieron momentos inolvidables, proyectos importantes y un gran éxito. Y para muchos de sus seguidores, esa conexión especial, esa chispa que se percibía en sus miradas, en sus gestos, fue más que suficiente para creer firmemente en la posibilidad de algo más, de un amor que nacía en la tierra de los amantes. Piensen en las innumerables fotos y vídeos que circularon por las redes sociales. Siempre se veían radiantes, sonriendo, disfrutando de la compañía mutua. En un país como Italia, conocido mundialmente por su romanticismo, cada gesto, cada mirada, cada palabra compartida, cobraba un significado especial, una carga emocional que invitaba a la especulación. Y los fans, apasionados hasta la médula por su historia en Erkencicus, estaban ansiosos por creer, por alimentar la esperanza de un final feliz en la vida real, tan apasionante como el que vivían en la ficción. Es importante también mencionar el lado estrictamente profesional de su estancia en Italia. Más allá de los rumores y las apariciones públicas que acaparaban titulares, ambos estuvieron activamente involucrados en proyectos que requerían dedicación, profesionalismo y mucho talento. Demet, por ejemplo, ha seguido construyendo su carrera con proyectos ambiciosos en Turquía y ha explorado nuevas oportunidades internacionales, consolidándose como una actriz de gran proyección. Can, por su parte, ha explorado diferentes oportunidades en el mundo del entretenimiento, incluyendo producciones internacionales. Italia fue un capítulo crucial en esa trayectoria, un trampolín que les abrió puertas y les dio una visibilidad sin precedentes. La aventura italiana de Demet Özdemir y Can Yaman fue, en definitiva, una mezcla perfecta de éxito profesional rotundo, conexión cultural profunda y, por supuesto, un toque de misterio romántico que cautivó a sus seguidores de todo el mundo. Demostraron que la pasión por su arte no conoce fronteras, que el talento turco brilla con luz propia en el escenario mundial y que a veces, las historias que nos enamoran en la televisión tienen el poder de trascender la pantalla y convertirse en leyendas. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta fascinante aventura italiana. Hemos explorado los momentos clave, la repercusión mediática, la intensidad de la conexión entre Demet y Can, y las emociones que rodearon su paso por Italia. Hemos visto cómo su carisma, su talento y su indiscutible química los han llevado a conquistar corazones más allá de las fronteras de Turquía, convirtiéndose en verdaderas estrellas globales. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desvelar estos detalles, de adentrarnos en los entresijos de esta historia que ha mantenido viva la llama de la fantasía para tantos. Me encantaría saber su opinión, conocer sus reflexiones. ¿Qué fue lo que más les impactó de esta aventura italiana? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can en Italia, o fue simplemente una amistad muy profunda y una conexión laboral excepcional? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, los leo con muchísima atención y con gran interés. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido intrigante y les ha transportado a ese mágico escenario italiano, no olviden darle un gran asterisco me gusta pulgares hacia arriba, que nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman las historias del espectáculo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento, para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.